Y hoy vamos a repasar brevemente acerca de las decisiones de vida o muerte. No vamos a hablar de todo de la profecía, pero vamos a hablar del marco profético que estaba alrededor de la profecía. Y recuerdan que estuvimos estudiando estos días a través de las redes, estuvimos viendo acerca de el libro de Apocalipsis, pero ese libro de Apocalipsis se apoyó en varias profecías del libro de Daniel. Y en realidad, la principal profecía, la primer profecía del libro de Daniel y la profecía que enmarca para mí todas las demás profecías, ¿cuál es? A ver, Alberto, sí. A ver, ¿esa es la que enmarca todas las profecías? ¿O hay un capítulo por excelencia que... Daniel 2, exactamente, ¿no? De Daniel 2, es verdad que Daniel 8:14 es muy importante para como nosotros como iglesia, ¿no? Pero de Daniel 2 se desprende toda la profecía. Entonces, para que ustedes se puedan emocionar y puedan incursionar en la profecía, los invitamos a leerla después en su casa en algún momento. Porque no vamos a hablar de Daniel 2. Vamos a hablar del marco que llegó a Daniel 2. Daniel, antes de recibir la orientación de lo que iba a pasar en el futuro, dijimos que las crisis, ¿se acuerdan?, despertaban nuestra necesidad de Dios. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando toda la semana? Y hubo una gran crisis en el pueblo judío. Esa crisis tuvo que ver con que ellos fueron sitiados por el rey Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia se los llevó unos cuantos cientos de kilómetros por el medio del desierto, aparentemente hasta con argollas en la nariz, hasta un país totalmente extraño, ¿no es cierto?, como era Babilonia para Israel. Estaba bien lejano ese país, y allí ellos fueron a una tierra extraña. Y dentro del libro de Daniel no solamente sufrieron la crisis los pecadores, los malvados, los rebeldes a Dios, sino que también hubo personas como Daniel, ¿verdad?, que eran fieles a Dios y sin embargo cayeron. Cayeron en las consecuencias del pecado de los demás. Y ahí hay una lección importante para nosotros, ¿no? La crisis le puede llegar a todo el mundo. No es necesario estar en rebelión abierta con Dios para que la crisis llegue a tu vida. No es que si estás con Dios nunca te va a pasar nada. Es difícil entender esto. Te pueden pasar cosas, pero vas acompañado del Señor. Y esta gente, estos príncipes, estos que fueron deportados de Babilonia, hubo 3 deportaciones, dentro de ellos cayó Daniel, un muchacho que era fiel a Dios. Y en el capítulo 1 de Daniel, que es antes de recibir esa profecía de Daniel 2, que no vamos a ver en esta noche, en el capítulo 1 de Daniel, comienza... Esperen que esto de no tener púlpito se me complica. No fue culpa de los hermanos, es mío que lo saqué. Ahí está, cayó el papelito, no se ve en la cámara, perfecto. Muy bien, no lo necesito, así que... Daniel capítulo 1 justamente dice que en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Y aparentemente en la crisis, el Dios perdedor era el Dios de Israel. En ese momento había una creencia popular que entendía que los dioses eran territoriales. Y si un país conquistaba a otro, el Dios de este país era más fuerte que el Dios de ese país. Ese era el pensamiento general, global de la época. ¿Quiénes no debían pensar así? Los hebreos no tenían que pensar así, exactamente, porque ellos tenían que entender que Dios era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces ya había una diferencia muy grande entre el judío y el no judío. El judío no podía decir mi Dios perdió porque me fue mal, porque yo no creía que Dios era un Dios territorial. Creía que Dios era el Dios de dioses, ¿no es cierto? Pero acá aparentemente no funcionó. Y entonces los judíos, el capítulo 2, que es lo que ustedes van a estudiar en su casa después de escuchar este sermón y van a investigar y van a ver, el capítulo 2 nos habla justamente de este tema, ¿no? De Nabucodonosor presentando sus dioses, y entonces todos los judíos y todos los capitanes y todos los que estaban allí, como no les funcionó su religión, se arrodillaron frente a la imagen que Nabucodonosor levantó. Porque en su momento Dios aparentemente no les funcionó, aparentemente. Pero hubo unos muchachos
que tomaron una decisión distinta. No importaba las circunstancias que estaban viviendo y no importaban las apariencias. Ellos se habían criado y quedado con lo que mamá y papá les habían enseñado de las Escrituras, con la historia del Dios de Israel. Así que estos muchachos que fueron presos, dice el versículo 3, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de los eunucos, que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes, capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Estos muchachos que fueron cautivos y salieron, se les presentó una oportunidad. Estos no eran como el resto del pueblo. De hecho, la historia bíblica nos cuenta que cuando los israelitas fueron presos, fueron todos en distintas condiciones, ¿no? Hubo un grupo, los menos importantes, podríamos decir así, suena feo, pero el despojo del pueblo quedó en Jerusalén, porque era poco importante. Una clase media que medianamente podía servir para algo, vamos a decirlo así, fue puesto a orillas del río Quebar, ¿no es cierto? Y entonces allí Ezequiel fue el profeta que estuvo entre ellos. Y la parte privilegiada, de hecho, dentro de ello entra Daniel, fue al palacio del rey. Así que Daniel y sus amigos podían entender tranquilamente que el Dios de Babilonia le ganó a nuestro Dios, en realidad nuestro Dios no funcionaba, y vamos a hacernos amigos del rey de Babilonia y del Dios de la Babilonia, porque encima tenemos la oportunidad de crecer, estudiar, conocer, progresar dentro de este pueblo que es Babilonia. Es decir, nosotros no la vamos a pasar tan mal si nosotros nos aliamos con el rey Nabucodonosor. Y entonces dice el versículo 8, en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración, la comida y la bebida que el rey le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y del capítulo 1, porque hoy el tema va a ser reflexivo y corto, del capítulo 1 va a ser lo último que vamos a leer. Y vamos a leer un pedacito del 2, pero no la profecía. Eso es para que lo estudien ustedes. En este capítulo 1, estos muchachos, Daniel, ¿no es cierto?, y sus compañeros, decidieron no contaminarse con aquello que el rey les convidaba, ¿no? Ellos tenían un régimen alimenticio hebreo, judío, que explicaba la escritura de cómo mantenerse en santidad con Dios, y decidieron honrar aquella educación que sus padres les habían dado y confiar en ese Dios que aparentemente para el mundo, ¿cómo estaba? Derrotado. Para el mundo estaba derrotado. Pero Daniel y sus amigos decidieron ser fieles a Dios en cualquier circunstancia. Y saben, hermanos, es lindo ser pastor de una iglesia que crece un montón. Está buenísimo. Está espectacular, ¿no? Cuando la iglesia crece y nos va bien, ¿quién no está contento? Ser anciano de una buena iglesia, que uno tenga todos los oficiales de iglesia y funcione, está espectacular, ¿no? Ser miembro de una iglesia grande, ¿no? Yo salgo y dicen, mirá, igual de la iglesia de Junín, ¿y a qué iglesia vas vos? A tal. ¿Y cuántos miembros tiene la iglesia a la que vas? 3.000 miembros. Oh, está re bueno ir a esa iglesia. ¿O no? Pero cuando te dicen, ¿y vos qué sos? Adventistas del séptimo día. ¿Qué sos? Adventistas del séptimo día. Nunca escuché de eso. ¿Quiénes son? No, somos 3, 4 ahí en el templo, a la vuelta. ¿En qué calle? En la calle número 5. ¿Qué calle? La 5. Pero esa calle no existe en este pueblo. Sí, es una de tierra que está allá. ¿Vos viste que hay un lugar que está bastante prolijito, limpito, la vereda, que ahí estacionan varios autos? Sí, bueno, ahí no, al lado. Esa es nuestra iglesia, ¿no? Entonces, vos ya no tiene tanto prestigio, ¿no? Y uno empieza a decir, ¿cómo puede ser que aquella iglesia, y no me digan que no sucede, crece tanto y nosotros que predicamos, acabamos de predicar de los sellados, somos tan pocos? Y parece que el Dios de las otras iglesias entonces es más fuerte que nuestro Dios. Y empezamos a acomodarnos a las costumbres de los demás, ¿no? Para no perder prestigio, la forma de hablar, la forma de ser. Queremos ser distintos de lo que nos explicaron a nosotros, ¿no? Y se le hace difícil hasta a nuestros adolescentes, cuando llega la edad de la adolescencia, hay que ir al viaje de egresado y vivir costumbres distintas, y nuestro casamiento, y hacer cosas distintas, termina siendo un poco pesado para nosotros. Pero en la mala circunstancia, en esta primera mala circunstancia, quiero avanzar con el tema, Daniel decidió ser fiel.
Daniel decidió ser fiel. Y la Biblia dice que tuvo un éxito medianamente bueno, termina diciendo el capítulo 1, porque Daniel finalmente logra en esos 3 años, por decirlo así, obtener su título universitario y junto con sus amigos servir en la corte del rey. Hasta ahí iba todo bien, hasta que un día el rey tiene un sueño, que es el sueño que no vamos a ver en esta tarde, ¿no es cierto? Y queda preocupado por ese sueño, él queda muy preocupado porque de acuerdo a la costumbre de la época, esto pocas personas lo saben, yo lo leí en un libro, no es que sea muy sabiondo, de acuerdo a las costumbres de la época, los babilonios entendían que cuando una persona tenía un sueño y al otro día no podía recordar ese sueño, es porque el Dios personal de uno lo había abandonado. Y la arqueología nos enseña que Nabucodonosor era un rey muy religioso. Él en los ladrillos de su ciudad agradece a su dios Marduk y en sus escritos personales agradece a sus dioses personales por haberlos cuidado en la batalla siempre. Entonces, para él olvidarse de un sueño era un trastorno religioso. Entonces, cuando ustedes tienen un problema religioso, ¿a quién llaman? Muy bien, al pastor. Es lo más natural, ¿no? Llamamos al pastor. Digamos, vamos a hacer frío y calculador aún por internet. Para eso diezmamos, digamos. Para que el pastor me atienda cuando tiene una necesidad. Para eso le pagamos el sueldo, podríamos decir. Exactamente. Llamamos al pastor, es lo más normal. Es lo común, está bien, está excelente. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor cuando tenía un problema espiritual? Llamó a sus sacerdotes. Llamó a las personas que tenían que ver con su fe. Y les dijo, dice el capítulo 2, no vamos a leer todo, vamos a leer solo el versículo 10 y 11, pero quiero ir contando la historia. Les dijo, muchachos, tuve un sueño y no me puedo acordar del sueño, así que díganme qué significa. No, o sea, contanos el sueño y te decimos la interpretación. No, muchachos, no me acuerdo del sueño. Díganme el sueño y la interpretación. No, vos decinos el sueño y nosotros te decimos la interpretación. No, muchachos, díganme de una vez cuál es el sueño porque yo no sé. Y los muchachos pierden la paciencia. Daniel, capítulo 2, y por eso quería hablar del contexto de Daniel, capítulo 2, versículo 10, versículo dice, los hechiceros, versículo 9 dice, si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Versículo 10. Los hechiceros le respondieron al rey, no hay nadie, pero pónganse, vamos a intentar de parafrasear este versículo más moderno. ¿Vos estás loco? ¿A ningún otro rey se le ocurrió semejante cosa, de preguntar semejante cosa loca a un astrólogo o a un hechicero o a un sacerdote? Dice el versículo 11. Lo que su majestad pide nos es muy difícil. ¿Y sabés qué? Nadie puede revelar esto, únicamente los dioses, pero los dioses no tienen relación con el ser humano. ¿Cómo? ¿Cómo que los dioses no tienen relación con el ser humano? Eso dice acá, ¿eh? Los dioses no viven entre los hombres. ¿Cómo que no tienen relación con el ser humano? ¿Cómo que no? Pero escúchame, vos comés de mi mesa todos los días. ¿Qué pasa si vienen al pastor a pedirle ayuda espiritual y el pastor le dice, está todo muy bien, Gladys, yo te puedo ayudar, pero en realidad Dios no responde las oraciones, ¿viste? O sea, es muy linda la fe, pero vos te la tenés que arreglar solo. Y Gladys todos los meses pone su diezmo, mantiene la ofrenda. Escúchame. ¿Cómo? ¿Cómo que Dios no funciona? O sea, se sacaron ellos tras la presión del rey y terminaron reconociendo lo principal, que es, digamos, la lección principal para nosotros en el día de hoy, y es que hay una verdadera fe y una falsa fe. La verdadera fe responde a nuestra oración cuando hay crisis. La falsa fe no tiene respuesta del futuro, no tiene una respuesta de parte de los dioses falsos. La falsa fe será muy lindo, tendrá los mejores palacios, tendrá la mejor iglesia, tendrá la máxima cantidad de gente, pero si no te ayuda en tu vida práctica del día a día, no vale la pena. Nabucodonosor fue uno de los que más construyó santuarios en Babilonia para sus dioses, pero en el momento de su crisis espiritual, lógicamente provocada por el Dios del cielo, sus sacerdotes no tuvieron respuesta. Y no porque los sacerdotes eran malos, que lo eran, sino porque realmente esa religión no funcionaba. Y todo el acomodo que ellos podían tener no servía de nada, ¿no? Se enojó el rey, no vamos a leer toda la historia,
Y el rey entonces mandó a matar a todos los hechiceros y todos los estudiantes universitarios de esa época, que eran los que le tenían que dar respuesta. Dentro de esa lista, porque se hizo una lista sábana, ahí entraron todos, ¿no? Concejales, gobernadores, todo. Entró ¡pua! Daniel y sus amigos, sin querer, ¿no? Entraron en la lista, sácate. Porque la crisis le llega a todos, no importa si vos sos bueno o malo. La crisis le llega a todos. Y entonces Daniel, que de paso la idea esta es despertar, que ustedes estudien el libro de Daniel y de Apocalipsis como vinimos a hacer estos 3 días, Daniel se junta con sus compañeros, ora con sus compañeros, y entonces dice allí, versículo 16 en adelante, Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual él le daría a conocer la interpretación del sueño. Después Daniel se fue a su casa, informó a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías de lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Y entonces, no vamos a leer todo, hay una oración ahí de Daniel, donde Daniel ora, le dice a Dios que él conoce, que él cambia, pone reyes, y Dios le da la interpretación del sueño en Daniel 2, que es la profecía básica para entender todas las demás profecías que estuvimos estudiando y no vamos a leer en esta tarde. Pero Dios le responde, ¿no? Y en el versículo 27, la respuesta de Daniel es totalmente opuesta a la respuesta de los hechiceros. Y Daniel le respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Y yo si era el rey y ya empezaba así, digo, listo, preparen la espada, muchacho, otro más que no sabe nada. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y es quien hace saber su majestad el rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Y ahí comienzan las profecías. Dios se le revela a este muchacho, porque este muchacho tomó su decisión por Dios antes de todo este problema. No podemos esperar, y uniendo este tema con los 3 anteriores que tratamos, de que pase lo que estudiamos en Apocalipsis 13 para decidirnos por Jesús. Si vos crees que recién vas a guardar el sábado, cuando pase lo de Apocalipsis 13 que estudiamos ayer, estás perdido. Vos tenés que decidir hoy no contaminarte con la comida del rey. Hoy tenés que decidir entregarte a Jesús de todo tu corazón, porque si no lo haces, después es tarde. Todo el resto de los judíos que sabía exactamente lo mismo que Daniel y había estudiado las mismas escrituras de Daniel, cuando Nabucodonosor puso la estatua, ¡pum!, se arrodillaron. Y eso lo dice la Biblia, solo 3 no se arrodillaron. Los amigos de Daniel, que se habían dispuesto con Daniel desde un comienzo a ser fieles a Dios, cualesquiera fueran las circunstancias. Las profecías se van a cumplir. Y las profecías son hermosas de estudiarlas. Muchos de nosotros nos han salvado la vida. Yo las pocas veces que he dudado de Dios, cuando leo Daniel 2, Daniel 7, digo, bueno, no puedo dudar mucho porque, digamos, tan perfecto que sería un ignorante si no acepto esto, ¿no? Y ahí vuelve el Elías en sí, ¿no? A decir, Dios es justo, Dios sabe, Dios dice lo que va a pasar anticipadamente. Pero el día de salvación y el día de decisión es hoy. Daniel no se salvó por las profecías que le fueron reveladas en Daniel 2 en adelante. Daniel accedió a la salvación porque dispuso su corazón en el primer capítulo a ser fiel a Dios, y entonces Dios lo utilizó. Queridos amigos que están acá presentes en la iglesia y también en la transmisión, es muy difícil predicar de profecías en 4 días. De hecho, los viejos pastores, diríamos los pastores un poco más jóvenes, tenían 90 noches de predicación, algunos recordarán, y de esas 90 noches, ¿no es cierto?, la mitad eran de profecía, ¿no? Y hablaban de profecías bíblicas. Hoy lo resumimos en 4 noches, muy difícil. Pero yo quiero instarte a que estudies el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, y que realmente veas cómo Dios maneja el destino de la humanidad. Así como maneja el destino de la humanidad, manejó el destino individual de Daniel, a pesar de las circunstancias. Y así también quiere manejar tu vida.